Muy buenas, queridos amigos, y muy bienvenidos a una nueva edición de Héroes del Pensamiento, el podcast filosófico del vuelo de Antares. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va todo? Espero que bien, espero que la vida os sonría, que la suerte os sea propicia y que un día más tengáis esos minutos para compartir con nosotros, para escuchar algo de filosofía y, si es posible, aprender un poquito o algo nuevo, pues mucho mejor. Hoy vamos a volver a hablar de Platón, pero no de su vida, sino de su pensamiento, de su obra, de las líneas fundamentales de su pensamiento filosófico. Esa es la tarea que tenemos hoy por delante, una tarea un poco más ardua, un poco más difícil, pero espero que al fin y al cabo os sea provechosa. Sí me gustaría deciros que, es difícil en un podcast hacer una reflexión, una exposición profunda del pensamiento de un autor. Entonces nosotros lo que vamos a tratar es, vamos a intentar resumir las líneas fundamentales de su pensamiento, organizar, ordenar un poco el mismo para que os pueda servir como ayuda si alguien tiene algún tipo de inquietudes intelectuales o si estáis estudiando, como una forma de complementar información. Pero nada más que eso, nuestro objetivo es, podemos decir, humilde. Evidentemente en un archivo de audio no podemos entrar a valorar ni a explicar concienzudamente un pensamiento, sin resumirlo y aportar sus fundamentos básicos. Dicho esto, vamos a empezar a ordenar y a exponer los puntos en los que vamos a tratar la filosofía de Platón. En primer lugar, el primer punto son los diálogos platónicos. Hablaremos de sus principales escritos. El segundo punto es la teoría de las ideas. El tercer punto es la cosmología. El cuarto punto es la doctrina platónica del alma. El quinto punto es la teoría del conocimiento. El sexto punto es la ética. Y el séptimo punto es la política. Ese es un poco el esquema argumental que nos hemos marcado y que vamos a ir desarrollando poquito a poco. Espero que no os vayáis marchando según vamos hablando, explicando puntos. Espero que estéis ahí hasta el final, hasta el punto número 7, que no me dejéis solo y que, pues lo dicho, esto os sirva de algo, porque si os sirve de algo, aunque sea un poquito, pues bien empleado está el esfuerzo que hacemos. Vamos a comenzar entonces con los diálogos de Platón, con el primer punto. Y pues en primer lugar conviene establecer que en el pensamiento de Platón se puede hablar de 4 etapas. Vamos a dividir los diálogos en cada una de esas 4 etapas. Serían los diálogos de juventud, los diálogos de transición, los diálogos de madurez, luego los diálogos de vejez o diálogos críticos, que también se llaman. La primera etapa, los diálogos de juventud, se caracterizan porque Platón es muy fiel a los temas y a las doctrinas socráticas, apenas aporta planteamientos que sean suyos propios. Evidentemente se encuentran disputas constantes sobre conceptos éticos, la virtud, el conocimiento, y el protagonista principal es Sócrates. Así pues, conclusión de esta primera etapa, los diálogos de juventud, Platón reproduce prácticamente al 100% en sus diálogos el pensamiento socrático, aporta aún muy poco de su parte, y en esta primera etapa encontramos como diálogos, yo creo que más importantes, los siguientes. En primer lugar, la apología de Sócrates. La apología de Sócrates es un diálogo en el que Platón reproduce el discurso que Sócrates pronunció ante el tribunal que le condenó a muerte. Sabéis que Sócrates en su proceso se defendió a sí mismo y no tuvo, una actitud sumisa, sino que dijo lo que pensaba, independientemente de que gustara o no gustara, y al final fue condenado a muerte. Es ese discurso en el que Sócrates se defendió a sí mismo el que se nos expone en este diálogo. También encontramos otro diálogo muy interesante en esta primera etapa de diálogos de juventud, que es el Critón. El Critón es un diálogo que tiene como marco la cárcel, y es un diálogo en el que Sócrates defiende las leyes y la justicia, y
Entonces justifica su decisión de no huir de la cárcel. Recordaréis cuando hablé de la vida de Platón que Sócrates tuvo la posibilidad de huir. Tenía gente que le apoyaba y no le hubiera sido demasiado difícil encontrar la forma de eludir la condena a muerte que digamos, le cayó, pero sin embargo él no lo hizo, porque pensaba que si huía y escapaba y no cumplía la pena que le había sido impuesta, de alguna forma estaba traicionando a las leyes de la ciudad, de la polis, y toda su vida había predicado el respeto a esas leyes. Si en el momento en el que a él le interesaba, pues no cumplía la ley, de alguna forma es como si todo lo que hubiera estado diciendo y defendiendo a lo largo de su vida no tuviera sentido. Eso es lo que trata un poco en este diálogo Critón. También me gustaría destacar el Eutifrón. Es un diálogo que trata sobre la piedad. En él el protagonista vuelve a ser Sócrates y pregunta a Eutifrón qué es la piedad. Entonces, si lo leemos, vemos que Eutifrón le va dando respuestas particulares. Por ejemplo, la piedad dice es esto, es aquello, pero le pone ejemplos particulares. Y entonces Sócrates, Platón por medio de Sócrates, lo que le está diciendo es que no buscamos un ejemplo particular de piedad, sino que buscamos la definición de la piedad. Es como si alguien pregunta qué es el color amarillo y tú dices, bueno, pues este libro es amarillo, o este pájaro, o esta hoja es amarilla. No buscamos cosas que sean amarillas, buscamos definir lo amarillo. Lo mismo pasa aquí con este diálogo Eutifrón. No buscamos ejemplos de cosas o de actos piadosos, sino que buscamos la definición de la piedad. Ahí vemos muy bien la idea esta que tenía Sócrates de definir las esencias, los valores morales. Interesante diálogo este. También podemos destacar Protágoras. El Protágoras es un diálogo que habla de los sofistas. Protágoras fue un personaje real, existió, era un sofista, y plantea el tema de si la virtud es enseñable. Además, en este diálogo aparece el concepto socrático de virtud como forma de saber. Sabéis que para Sócrates esto se llama intelectualismo moral. La virtud y el saber se identifican. Es decir, los sabios son virtuosos y en el fondo los que no son virtuosos es porque son ignorantes, no porque sean malos. Es un poco, yo creo que estos diálogos los que podemos destacar en esta primera etapa. En los diálogos de juventud, repito, etapa que, si queréis podemos marcar cronológicamente entre el 393 y 389 a.C., pero esto es aproximadamente y un poco por convención, tampoco son fechas, digamos, exactas ni nada por el estilo. Diálogos de juventud 393-389 a.C., como hemos dicho, la apología de Sócrates, Critón, Eutifrón y Protágoras. En el primero, apología, es el discurso que Sócrates pronunció ante los tribunales que le condenaron a muerte. El Critón es el diálogo en la cárcel en el que Sócrates justifica su decisión de no huir. Eutifrón sobre la piedad y Protágoras, que habla sobre si la virtud es enseñable y sobre el concepto socrático de virtud como forma de saber. Nos iríamos entonces a la segunda etapa. Y la segunda etapa son los diálogos de transición. Si queremos datarla cronológicamente, fecharla, podríamos establecer el 388-385 a.C. En esta etapa, Platón empieza ya a elaborar sus propias doctrinas. Digamos, no es que sea parte del pensamiento de Sócrates, porque la influencia de Sócrates estará ahí a lo largo de toda su vida, pero sí es verdad que ya, aporta más de su propio pensamiento, ya no sigue en todo lo que dice Sócrates, sino que aporta ideas nuevas, originales. Es una etapa en la que, predominan los problemas políticos y vemos constantemente a Sócrates, que es el protagonista principal. Cuando aquí menciona a Sócrates tenéis que entender que es el protagonista de los diálogos. Por supuesto, estamos hablando de las obras escritas por Platón. Sócrates está constantemente enfrentado con los sofistas, hace críticas a la democracia. Esa es un poco la idea de estos diálogos. ¿Qué destacamos de esta etapa? En primer lugar, el Gorgias. Gorgias también fue un personaje real, fue otro sofista. En este diálogo lo que Platón hace es una crítica a la retórica de los sofistas, es decir, a su forma de enseñar, a su forma de entender es el lenguaje como forma de manipulación y no de conocimiento. También critica el papel de los sofistas en la decadencia de la democracia en Atenas. Por supuesto, es fundamental en esta segunda etapa el Menón. Es un diálogo en el que se retoma el tema de la enseñanza de la virtud y se establece que el conocimiento, la ciencia y las virtudes son enseñables por el ejercicio y por la práctica. Diálogo fundamental de esta segunda etapa. Al mismo tiempo tenemos el Crátilo,
que es un diálogo en el que se plantea la relación entre el lenguaje y la realidad, que es un tema filosófico por excelencia. Hasta qué punto lo que nosotros decimos tiene que ver o describe exactamente cómo son las cosas, o si nosotros simplemente con el lenguaje nos acercamos al conocimiento de la realidad, pero nunca llegamos a poder explicar o expresar tal cual es. En el fondo este es un tema muy relacionado con nuestra forma de percibir. Lo que yo veo se corresponde con los datos de la realidad estrictos, o cuando yo veo algo lo modifico, lo cambio. En definitiva, un tema filosófico por excelencia. También nos encontramos el Hippias Mayor, que discute sobre la belleza, aunque este es un diálogo de autenticidad discutida en relación con Platón. Y bueno, de esta segunda etapa yo me quedaría básicamente con estos tres que os he dicho, los tres primeros: el Gorgias, la crítica a los sofistas; el Menón, que vuelve a hablar del tema de la enseñanza de la virtud. La virtud es enseñable por el medio del ejercicio; y por supuesto el Crátilo y esta relación entre el lenguaje, este problema que se plantea entre el lenguaje y la realidad. Esos tres diálogos, digamos, los más importantes de esta época. Nos iríamos entonces a la tercera etapa, que serían los diálogos de madurez, y estaríamos entre el 385 y el 370 a.C. Siempre vuelvo a deciros fechas aproximadas. Estos diálogos son sin duda los más importantes. Son los diálogos que representan la época de madurez de Platón. En ellos se exponen las líneas básicas de su pensamiento y presenta una concepción completa de la teoría de las ideas. ¿Qué diálogos podemos destacar de esta etapa? Pues hombre, fundamentalmente el banquete. Es un diálogo en el que varios comensales exponen sus distintas concepciones acerca del amor. El último comensal que habla es Sócrates y expone la concepción del amor platónico, ese amor que es un arma fundamental en relación a lo que se refiere al conocimiento, porque nos permite llegar desde las cosas hasta la idea suprema, que es la idea de bien o la idea de belleza. Así pues, el banquete, diálogo muy importante, se nos habla del amor, se exponen las distintas concepciones del amor, y el último interlocutor, que es Sócrates, expone la concepción del amor platónico como forma de conocimiento. Otro diálogo importante de esta etapa de madurez es el Fedón. El Fedón es un diálogo en el que se nos muestra a Sócrates esperando a que se cumpla su condena poco antes de morir y dialogando tranquilamente con sus discípulos acerca de la inmortalidad del alma. Les cuenta a sus discípulos que no deben de tener miedo por él, que no deben sentir pena, porque al fin y al cabo, cuando se produce la muerte, el alma se eleva, se escapa del cuerpo, se separa del cuerpo y se eleva hacia la contemplación de las ideas. De alguna forma, la muerte es la culminación de la vida de todo filósofo. Es decir, al fin y al cabo, la muerte lo que me proporciona es el conocimiento verdadero que siempre hemos estado buscando en vida sin poder alcanzar del todo. Al mismo tiempo, tenemos otro diálogo clave, que es la República. La República es, tal vez, pues el diálogo de los diálogos. En él Platón trata todos sus temas importantes, en los temas básicos de su filosofía. Nos habla de la polis ideal, cómo sería la polis perfecta, con qué gobierno debería ser dirigida. Nos habla de la importancia de la educación, de la virtud. En una palabra, se presentan todos los temas básicos de su filosofía. Son 10. La República está formada por 10 libros, que se escribieron no en un periodo de tiempo, digamos, muy comprimido, sino en un periodo de tiempo bastante dilatado. Y tal vez la parte más importante sea la Carta Séptima. Así pues, la República, diálogo esencial en el que se tratan todos los temas de la filosofía de Platón, el tema de la política, la educación, la virtud, el conocimiento. Bien, de esta etapa me gustaría acabar con el Fedro. El Fedro es un diálogo en el que se vuelven a tratar los temas del amor, de la inmortalidad del alma, como veis, básicos en la filosofía platónica: el amor, la inmortalidad del alma, la belleza. Se nos presenta en él el mito del carro alado. El mito del carro alado, que al fin y al cabo lo que hace es representar el alma. El carro es conducido por una auriga, por un cochero que tiene que dirigir un caballo blanco y un caballo negro, y al fin y al cabo ese mito lo que hace es representar las tres partes del alma. El cochero, el que dirige el carro, es el alma racional; el caballo blanco es el alma irascible y el caballo negro es el alma concupiscible. Ese es el mito del carro alado. Este mito se plantea en referencia o en relación a la reminiscencia que tiene que ver con el conocimiento, la idea según la cual conocer es recordar. Ya hablaremos de eso más adelante. Por cierto, que no os he dicho que en la República es donde aparece el mito de la caverna, o todos los mitos más conocidos de Platón.
Así pues, resumiendo y recapitulando, en esta etapa de madurez, que es la etapa en la que Platón desarrolla su pensamiento filosófico en sus líneas básicas o fundamentales, y sobre todo nos va exponiendo la teoría de las ideas, hemos destacado 4 diálogos. El banquete, en el que se exponen diversas concepciones del amor y, por supuesto, el amor platónico como forma de conocimiento, de forma de alcanzar la idea suprema. El Fedón, en el que Sócrates aguarda la muerte y nos habla de la inmortalidad del alma, esa inmortalidad del alma que me va a proporcionar el conocimiento de las ideas. La República, diálogo más extenso y en el que se tratan todos los temas fundamentales del pensamiento de Platón. Y el Fedro, que vuelve a hablar del amor, de la inmortalidad del alma, de la belleza, y nos encontramos ahí el mito del carro alado, igual que en la República nos encontramos el mito de la caverna. Bien, nos iríamos entonces con la última etapa. La última etapa, que son los diálogos críticos, la época de vejez, que podríamos situar entre el 369 y el 362 a.C. ¿Por qué se llaman diálogos críticos? Bueno, se llaman diálogos críticos porque Platón un poco se critica a sí mismo. Platón, pues es mayor, tal vez el pesimismo haya hecho mella en él. Recordad que hizo muchos viajes a Sicilia, esto lo comentamos en el podcast de la vida, y que todos le salieron mal. Tal vez ya no tiene la fe que tenía antes en sus planteamientos. Lo cierto es que su estilo se vuelve más seco, se vuelve más difícil, y en algunos de estos diálogos va a ejercer una labor crítica contra sus propias teorías. Tal vez podemos destacar de esta época como diálogos el Parménides. El Parménides es un diálogo en el que Platón se critica a sí mismo en relación con la teoría de las ideas. En él hay un personaje que es Parménides, que le pone una serie de problemas a Sócrates, que siempre es el interlocutor principal, o casi siempre, y Sócrates no puede resolver las paradojas que le plantea Parménides, y paradojas relacionadas con la teoría de las ideas. Así pues, en este diálogo, Platón está haciendo una crítica a su propio planteamiento. También nos encontramos el Teeteto, que aborda el problema del conocimiento. El sofista y el político son otros 2 diálogos. Parece ser que eran 2 de una trilogía que Platón no acabó, y en ellos ya se duda un poco de la concepción del filósofo rey. Platón ya no está convencido de que podamos encontrar esa persona que sea sabia, que sea virtuosa, que gobierne para el bien de los demás. En concreto, en el político se habla sobre las condiciones y cualidades de los gobernantes. Aquí hay una serie de diálogos, el Parménides, Teeteto, Sofista, que hemos estado comentando, que son diálogos clave, importantes, en los que Platón expone su doctrina lógica, podríamos decir. Habla de la naturaleza de la ciencia, se está preguntando en qué consiste el conocimiento, también se habla de la relación entre el alma y el entendimiento, y reconsidera, como hemos dicho antes, muchas de sus teorías sobre la relación que existe entre las ideas y las cosas. Bueno, pues siguiendo con esta tercera etapa, a mí me gustaría también hablar de otro diálogo que es el Filebo. En él se habla de lo que conduce a la vida feliz, se enlazan los temas del placer, del bien, de la sabiduría, aunque parece ser que también en este diálogo Platón concibió un proyecto de historia que abarcaría desde la formación del cosmos hasta el momento en el que vivía Platón. Por supuesto, el Timeo, otro diálogo pues yo creo que muy representativo. En él Platón nos expone su concepción del cosmos, que era su ambición secreta, yo creo. Siempre tuvo esa idea de abordar el origen, la formación del cosmos. Esto lo hace en el Timeo, en el que, por cierto, también nos habla de la Atlántida. Repito, el Timeo, diálogo en el que Platón nos expone su concepción cosmológica, también la de otros autores. Además del Timeo, podemos destacar Critias. En el Critias también se nos habla del mito de la Atlántida, que os he comentado ahora mismo en relación con el Timeo, y se hace una descripción de la antigua Atenas. Y ya por último, pues podemos hablar de otro diálogo, se titula Las leyes. Es un diálogo en el que, evidentemente teniendo en cuenta el nombre, bueno, pues Platón aborda cuestiones políticas y nos habla sobre cómo sería la constitución de una ciudad ideal. Bueno, no sé si ideal, pero la mejor posible. Ya sabéis que Platón se ha vuelto más pesimista, ya no está seguro de que ese planteamiento que tenía antes del filósofo rey se pueda llevar a cabo, y ahora a veces cree que la mejor forma posible de gobernar una ciudad es con unas leyes tremendamente rígidas que castiguen con dureza a aquellos que no cumplan lo que en ella se establece.
aquí lo importante a destacar es lo que os he dicho antes. Platón ha perdido fe un poco en sus planteamientos en la última etapa de su vida. Ya no cree que podamos dejar el gobierno en manos de un hombre virtuoso y sabio, sino que se ha demostrado que la naturaleza de los hombres, en fin, es bastante negativa, en cierto modo, y que la única forma de mantener el orden en una ciudad es con unas leyes severas, rígidas, que castiguen con dureza a aquellos que no cumplan con lo marcado en las mismas. Y bueno, pues yo creo que de esta última etapa, diálogos críticos o diálogos en la época de la vejez de Platón, os recuerdo lo que hemos tratado: el Parménides, reflexión autocrítica de Platón sobre la teoría de las ideas, el Teeteto, que aborda el problema del conocimiento, el sofista y el político, en los que se plantean cuestiones políticas, en los que Platón duda de la concepción del filósofo rey, el Filebo, que habla sobre el bien, el placer, y se establece ese proyecto de historia que Platón tenía, Timeo, en el que se recoge la cosmología, el Critias, se presenta el mito de la Atlántida, descripción de la antigua Atenas, y las leyes, una obra en la que Platón propone como forma de gobierno unas leyes rígidas que castiguen duramente a aquel que no las cumpla. Y con eso terminamos un poco el primer punto, en el que hemos hablado de los diálogos de Platón, divididos en 4 etapas, como os he comentado, que han sido los diálogos de juventud, diálogos de transición, diálogos de madurez y diálogos críticos o de vejez. Hasta aquí el primer punto. Vamos ahora con el segundo, que es la teoría de las ideas, pero por supuesto antes vamos a hacer un descanso, vamos a escuchar un poquito de música y por supuesto os pido que no os vayáis, no me dejéis solo, porque si no todo esto que hago yo aquí no tiene ningún sentido. Así que hasta ahora mismo, amigos.